Jalisco, desde Logic, con una emisión más, con la intención de poder platicar acerca de lo que viene, acerca de las cosas que van a pasar los siguientes días, los siguientes meses. Hemos trabajado muy duro las últimas semanas para traerles un documento de vital importancia para su vida como empresarios, como gente que está en el tema de los negocios. Sabemos que hay mucha incertidumbre y quisimos adelantarnos un poquito a las cosas que se pueden hacer, que se pueden vivir. Este tipo de documentos los solemos difundir principalmente para la gente que trabaja con nosotros, para la gente que es nuestro cliente. Sin embargo, en esta ocasión hemos decidido abrirlo al público porque creemos que es importante que más gente tenga la oportunidad de ver, de conocer cuál es el panorama actual y a dónde vamos, ¿no? Entonces, creemos que es un documento importante. Por favor, ayúdanos a difundirlo y a compartirlo. Creemos que esto es algo que se debe de difundir. Y bueno, vamos a platicar acerca de esto. Este titula Mientras unos lloran, otros venden pañuelos y tapabocas. La intención de esto es mostrarles a todos ustedes cuáles son las posibilidades de negocio que van a poder llegar a tener en los momentos futuros, es decir, qué nos separa el destino, qué podemos llegar a hacer en cuestión de negocios, qué podemos esperar de esta situación que es el coronavirus y dónde se van a abrir ciertas oportunidades de negocio para ustedes, para nosotros y para que podamos salir adelante de esta crisis, de este tema que nadie esperaba y que de alguna forma esperemos que este tipo de elementos, de artículos, de archivos les pueda ayudar. Por otro lado, también, creemos que este es el momento de enfocarnos en el aquí y en el ahora. No debemos de planear demasiado para otros momentos. Creemos que este es el momento ideal para empezar, porque no sabemos qué puede llegar a suceder de aquí a algunos meses. Entonces, comenzamos con esto. Este no es el primer documento que hacemos. Hay un segundo documento que ya compartimos de forma anterior que explica el estado actual de nuestras circunstancias actuales, sobre todo en México, cómo lo estamos viviendo, qué nos espera, qué podemos hacer para contrarrestar las cosas y algunas tomas de medidas que debemos de ejecutar en nuestras empresas con la intención de sobrevivir. Aquí el juego se llama supervivencia y tenemos que estar todos puestos en el enfoque de que si no hacemos acciones tendientes a sobrevivir como empresa, como familia, nos va a ir muy mal. Entonces, no quiero asustar a nadie, no es mi intención de esto, simplemente es realizar y analizar las oportunidades que vienen. Y tenemos que empezar con los escenarios predictivos. ¿Qué nos espera? ¿Qué vamos? El día de ayer se reportaron ya 1,200 casos. Entonces, esos son los escenarios predictivos que tenemos a partir de este momento de cómo les fue a otros países y de los cuales podemos tener la posibilidad de compararnos. ¿Por qué? Porque al final vamos un mes atrás o algunos meses atrás o algunos días atrás en relación de las cosas que han pasado en otros países. Entonces, aquí hay de alguna forma tres escenarios. Excluimos Estados Unidos porque creemos que Estados Unidos, a pesar de que es el vecino del norte, ha tenido una circunstancia muy diferente a la de otros países y es por eso que decidimos excluirlo de esta posible estudios o predictivos. Pero esos son los tres predictivos, los 5 predictivos que vamos a tener de aquí al 9 de abril, considerando tres posiciones. Una que es optimista, una que es moderada y otra que es negativa. La optimista, que tiene que ver con países que han manejado muy bien esta crisis, es como la de Canadá y la de Corea, las cuales en los periodos o en los momentos del día que se detectó el caso 1000 al día 10, es decir, que para nosotros será el 9 de abril, habría ya 7,000 casos. Tenemos también una postura moderada, como en su momento Italia empezó, porque también Italia no empezó tan fuerte como otros países, como China, por ejemplo, o como algunos países asiáticos, donde un estimado moderado, o como Francia igual, sería de 11,000 casos para el 9 de abril. Y por otro lado tenemos uno negativo que se pudo reducir, como en este caso España, que España tenía en ese momento a los 10 días de haber iniciado la pandemia, más bien a los 10 días de haber cruzado el número 1000 de la pandemia, estaba ya en 17,000 casos. Entonces, ¿qué nos podemos esperar de aquí en adelante? Pues estos son los escenarios de aquí al día 9.
Ahora, vamos a esto. También tenemos que decirlo abiertamente, en México han habido algunos casos que podemos pensar que no se han dado cifras oficiales completas. Por un lado, por la falta de reactivos, por la falta de dispositivos y pruebas que nos ayuden a verificar realmente cuál es la cantidad oficial de enfermos, y por otro lado, que muchos se han clasificado como neumonías atípicas. Entonces, pensamos nosotros que esto de alguna forma puede ser algo que ya se está sobrepasando estas cifras, pero bueno, hay que confiar en las cifras oficiales. Ahora, tenemos dos factores de los análisis predictivos. Por un lado, si se toman medidas eficientes, y por otro lado, si no se toman medidas. El rojo nos asoma, la curva puede ser más alta o más baja, es decir, estos solamente son ejemplos para efecto de que ustedes se puedan dar cuenta a qué nos enfrentamos, pero el pico de la pandemia podría estar a finales de abril o a principios de mayo. Esto no lo digo yo, lo dice la Secretaría de Salud a través de su secretario. Sin embargo, si se toman las medidas, nos resguardamos, la gente toma conciencia de lo que vamos a vivir y podemos llegar a aplanar un poco la curva, será hasta junio o julio que veamos el pico. Esto quiere decir dos cosas. Primero, si no tomamos medidas, vamos a colapsar el sistema de salud definitivamente. Es algo que puede pasar y va a pasar si no tomamos las medidas suficientes. Pero por otro lado, también si tomamos las medidas, de igual forma tendremos bastantes meses de confinamiento. Entonces tenemos que estar preparados, es la primera parte que yo les quiero compartir, el estar preparados para estar de alguna manera confinados o estar haciendo home office para los que puedan hacerlo. Este tema no va a durar poco, se asoma a que esto va a durar cuando menos hasta el final del verano, así también lo han anunciado dependencias de Estados Unidos, y creemos que esto es algo que tenemos que valorar, ¿no? ¿Qué va a pasar en el tema de las actividades? Bueno, por un lado, a partir de marzo empezamos a tener ciertas cancelaciones y cierres, cancelación de eventos masivos, suspensión del sistema escolar presencial, suspensión de centros nocturnos de consumo, bares, santos, etcétera, gimnasios. El turismo y la hotelería, si bien es cierto, no se suspendió, pues sí empezó a tener un declive importante respecto a sus reservas. Y por otro lado también pues la suspensión parcial de servicios de restaurantes. En varios estados tuvieron un retraso, en Jalisco se hizo de forma muy oportuna, pero en otros lugares fue a partir de la semana pasada o esta semana que se empiezan a hacer estos controles. Por otro lado, la industria automotriz como las armadoras dejaron de tener operaciones. Pero ¿qué pasa? A partir de la declaratoria de emergencia sanitaria que entra en vigor en una hora, a partir de este momento, que es la declaratoria de emergencia sanitaria, en teoría todas las actividades que no sean esenciales van a ser actividades que no se puedan llevar a cabo, es decir, que no tienen autorización de parte del gobierno federal y de gobiernos en general para operar. El licenciado Roberto hizo un live explicando muy a detalle lo que está pasando con este tema. Cualquier persona que no tome a cabo las medidas, que no lleve a cabo estas medidas, podrá ser suspendido. ¿Y qué sucede con esto? Si se suspende o se llega a suspender este tipo de medidas, lo que puede llegar a pasar es que cuando quiera levantar la suspensión, porque no sabemos cuándo se van a regresar de alguna forma a las labores normales judiciales, por así decirlo, como tal, pues no podremos levantar esas suspensiones y podremos estar clausurados por mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues hay actividades que sí son necesarias, como los hospitales, como seguridad, como alimentos, ya sea crudos o preparados, cadenas de distribución que son eficientes o necesarias, hospitales, farmacias, todo eso sí se queda en operación, pero solamente y exclusivamente para efectos esenciales, ¿ok? Entonces van a haber muchos shutdowns, muchos paros que tenemos que estar de alguna forma previendo. Ahora, vamos a la parte de las oportunidades. ¿Por qué? Porque de alguna forma, no todo tiene que ser, no todo puede ser cuestiones negativas. Tenemos que ver cuáles son las oportunidades que nos enfrentamos,
qué es a lo que le tenemos que apostar en este momento. Todos vivimos en un momento de mucha incertidumbre, pero si algo se ha asomado en el camino han sido este tipo de cosas, este tipo de iniciativas que han funcionado en otros lugares y que nos corresponde a nosotros platicarles o enseñarles qué es lo que está sucediendo con la finalidad de poderles de alguna manera pues enseñarles cuáles son algunas alternativas que podemos tener. Entonces, ¿qué tenemos en la mira? Primero, los alimentos a domicilio. Segundo, vitaminas y salud. Tercero, esports y gaming. Cuarto, turismo de aislamiento. Vamos a platicar, está muy interesante ese tema. Cuarto, entregas de última milla, que son cuestiones que tienen que ver con los pedidos. El sistema de Amazon está completamente colapsado. Hemos visto que ha habido noticias, nos vamos a hacer una referencia. Kits de aislamiento, sobre todo para los niños, en el sentido de que se requiere buscar que los niños estén entretenidos. El e-learning o la escuela en línea, todo lo que tiene que ver con cursos, evidentemente se acelera muchísimo lo que tiene que ver, años prácticamente lo que tiene que ver con este tipo de tecnologías. Han habido muchísimas aplicaciones, software que se desarrolla para efecto de evitar o manejar un poco lo que tiene que ver con el tema del COVID. Es un tema de moda, evidentemente. Legal Tech, también hablaremos de algunas cosas que están causando problemas y que de alguna forma encontraremos soluciones de forma pronta. La impresión 3D, que ha jugado un papel fundamental en algunos lugares como Italia. El InsurTech, que también es algo que también veremos. Las acciones, el e-commerce, el inmobiliario, que va a tener momentos críticos o interesantes en los próximos meses. El cannabis es un tema que también se va a poner muy interesante. ¿Por qué? Porque se acaba de legislar, se acaba de aprobar, y entonces vamos a platicar también de eso. E insumos médicos, metales y home office, ¿no? Estas son las oportunidades que se nos presentan, muy claras. Hicimos de verdad un estudio de investigación muy profundo para que ustedes tengan de alguna forma desmenuzados estas oportunidades que se vienen. Revisamos fuentes de información de Italia, de Francia, de España, de Inglaterra, para ver qué están haciendo ellos, y por eso es que tenemos de alguna forma la seguridad de que estas cosas son las que se están moviendo más. Entonces, vamos a esto. Primero, las entregas a domicilio. ¿Qué pasa? Bueno, pues evidentemente lo que vemos en la superficie es la subida o la necesidad de plataformas como Didi, como Uber Eats, como Rappi, que están teniendo un incremento fuertísimo en lo que tiene que ver con sus pedidos. Realmente nos ha tocado ver un tema importante en eso. ¿Por qué? Porque los restaurantes, la única forma en la que pueden tener su distribución es a través de estas plataformas, ya sea servicio a domicilio, si tienen sus propios, pues su propio personal, o que la gente pase por él, y si no, las plataformas, ¿no? Entonces, también el tema de los alimentos a domicilio, no solamente a través de Walmart o de cadenas como Soriana, etcétera, se han visto rebasadas de las necesidades que existen actualmente, porque sí empieza a haber una psicosis importante respecto al no salir, y hay ciertas necesidades en ese ramo. Esto es importante que lo vean ustedes. ¿Por qué? Porque las plataformas tienden a cobrar un porcentaje muy alto, es decir, prácticamente el 30% de lo que se vende. Es decir, si ustedes venden 100 pesos, 30% se lo queda a la plataforma, y evidentemente esto colapsa a muchos restaurantes. ¿Por qué? Porque imagínense pagar la renta, pagar los sueldos de la gente que sigue operando con ellos, pagar los insumos, y aparte pagar 30% de delivery, lo colapsa. Entonces, más aparte de lo que ustedes pagan por el envío. Entonces, hay un negocio redondo que creemos que va a empezar a repartirse. Entonces, si ustedes piensan que pueden ofertar o pueden dar solución a ese tema del delivery de alimentos, mucha gente estaría dispuesta en este momento a contratar un servicio de suscripción diaria, semanal o mensual, donde aseguren sus alimentos. Entonces, esto es un tema que se abre.
Igual aquí hay algunos datos, ustedes los pueden leer. También algo curioso es que los taxistas en algunos lugares del país han optado por el hecho de quedarse sin trabajo, mejor hacer esos mandados. Entonces, si ustedes tienen esa oportunidad de tener un gremio como los taxistas o gente que puede tener la facilidad, ya sea en bicicleta, motocicleta, coche, de transportar alimentos y víveres, esta es una buena oportunidad. Ahora, pasemos a vitaminas y salud. Es una locura lo que ha crecido la demanda por la naranja. La naranja es un tema súper interesante. Esto se los digo ¿por qué? Porque cualquier producto que ustedes hagan adicionado con naranja o que tenga naranja, que tenga vitamina C, se va a vender muy bien en estas fechas, ¿ok? Entonces, tomen en consideración que el tema de la naranja es un tema que sin lugar a dudas va a tener un juego predominante en este tema. La vitamina C también está prácticamente agotado. Donde ustedes la busquen, está completamente agotado y es algo que se busca que esté el sistema inmune fuerte para prevenir el virus y la gente está teniendo una sobredemanda por la vitamina C, la naranja y derivados cítricos que ustedes pueden aprovechar. Entonces, no dejen de pasar eso, la vitamina C y la salud. Ahora, vamos a pasar con los siguientes dos. eSports y los gamings. ¿Qué pasa? Nosotros en Logic tenemos algunos clientes que están en el medio deportivo, trabajamos con equipos de fútbol y lo que está sucediendo ahí adentro es realmente muy, muy complicado porque, pues imagínense todos los temas comerciales que tenían los equipos, las cosas que estaban en curso, en proceso, las olimpiadas, todo lo que tiene que ver con el contenido de estos deportes, pues se acabó, no sabemos para cuándo pueda regresar. Hay algunos, como la Bundesliga, que han propuesto que la campaña se termine hasta finales de verano. No sabemos qué va a pasar. Realmente la Federación Mexicana no se ha pronunciado al respecto. Evidentemente hay muchos compromisos comerciales. Evidentemente las taquillas están rebasadas. Tienes jugadores y una plantilla muy cara. Y de alguna forma el entretenimiento que tiene que ver con este tipo de escapes, con este tipo de fuente de entretenimiento está pues completamente bloqueado. Por eso es que mucha gente ha optado a ver los esports o el gaming como una forma de entretenimiento que estaba sí explorada anteriormente, pero no explotada. Entonces, vamos a ver muchas cosas que tienen que ver con el tema de esports, con el tema de gaming, muchas plataformas como Twitch, como el PlayStation Plus, como algunos gadgets están teniendo muchísima demanda en ese sentido. Entonces, vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, NASCAR y Fox Sports, también la Fórmula 1 tienen proyectos en mente. Entonces, ahí hay un tema también, si ustedes tienen la posibilidad de organizar algunas cuestiones ahí, hay una plataforma muy padre que se llama Battlefy, que te puede ayudar a organizar este tipo de juegos. Entonces, no pierdan de vista que el tema de esports y el gaming viene muy, muy fuerte. Ahora, para la gente que esté en turismo, sin lugar a dudas, es una de las industrias más golpeadas, el turismo, porque justamente pues, se venía la Semana Santa, se venía la Semana Pascua, era una semana de break, que se ha vuelto una semana de confinamiento, de encierro, de cuarentena, y todos los destinos turísticos están prácticamente solos. Se ha presentado un fenómeno muy simpático, muy raro en Estados Unidos, particularmente en las zonas de California y Nueva York, donde la gente ha optado por salir de la ciudad, es decir, por acudir a lugares tales como el bosque, como la playa, lugares donde la concentración del virus es mucho menor, evidentemente porque se concentra más en las urbes, y sentirse aislado de la posibilidad de ser contagiado, ¿no? Se disminuye muchísimo esta probabilidad en el momento que nosotros salimos de las zonas sobrepobladas. Entonces, también todos aquellos que tengan cabañas, todos aquellos que tengan departamentos o los hoteles, deberían de empezar a pensar en planes de largo tiempo, es decir, planes de mensuales, semanales, en los cuales ustedes puedan ofrecer, sin lugar a dudas, estadías largas con algunas cosas como víveres garantizados,
como productos para que ustedes puedan estar seguros. Y habrá mucha gente que de estar encerrado en su casa, si les garantizas un buen Wi-Fi y si les garantizas que su familia y que los niños van a estar en un entorno seguro, yo estoy seguro que muchas de esas cosas se pueden llegar a reactivar. Entonces, yo les digo, vale muchísimo la pena que revisen la oportunidad de la gente que está en turismo, poder hacer un turismo de COVID, por así decirlo, donde se estén dando la oportunidad de que tengan algún tipo de ingreso adicional, ¿no? Entonces, esta es otra de las cosas que se está llevando a cabo y que les recomiendo muchísimo. Pasemos a las entregas de última milla. Hay algunas plataformas, como ya he comentado, como Amazon, que hicieron contratación de hasta cuando menos 100,000 empleados nuevos para cubrir la demanda y la necesidad que tienen de los envíos. Entonces, ¿por qué? Porque no se dan abasto. La realidad es que inclusive han tenido que bloquear algunos de sus envíos, concentrarse en lo que consideran ellos esencial, y todos los negocios que cerraron o que van a cerrar entre hoy y mañana son negocios que van a tener que satisfacer las necesidades de clientes que tienen que seguir operando cuando menos a puerta cerrada y lo tienen que hacer a través de estos envíos. Entonces, vuelvo a repetir, no es lo mismo que delivery de alimentos, esto tiene que ver con entrega de productos que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con manufactura, manufactura tal vez no porque se cierran las plantas, pero sí con productos comerciales no alimenticios. Hay una gran necesidad de poder dar esta entrega. Evidentemente, estos son negocios que son de oportunidad, es decir, que no van a durar aquí años, que pueden ser el comienzo de un buen negocio, pero que son mucho por la época. Ahora, algo sencillo, vamos a los kits de aislamientos. Los que tienen hijos podrán entender este punto más que los que no tenemos hijos. El hecho de tener los niños en casa, que no haya curso de verano, que no haya opción de llevarlos a ninguna zona, puede llegar a ser algo que a través de los días va a ser una bomba importante. Y una válvula de presión, sin lugar a dudas, tiene que ver con los kits de aislamiento. Es decir, buscar algunas mecánicas donde los niños estén entretenidos a través de juegos, a través de productos, que ellos puedan de alguna forma interactuar. Y bueno, aquí hay muchísimas cosas, libros de calcomanías, plastilina, rompecabezas, kits de arte. Yo creo que aquí hay muchísimas cosas que se pueden hacer y que ustedes, si se ponen creativos, pueden comercializar, pueden hacer con la familia, con amigos, con la gente cercana, el decir, oye, ¿sabes qué? Te garantizo algo de calidad para tus hijos, que estén entretenidos, que no estén todo el día pegados a la tele, que no estén todo el día en la tableta. Sin lugar a dudas, esta es una muy buena opción para la gente que a lo mejor no tiene un presupuesto tan alto, porque hemos dado opciones a lo mejor de inversiones medianas o altas. Estos pueden llegar a ser cosas importantes, acuarelas, un montón de cosas que pueden llegar a hacer. Cocinita, que creo que puede llegar a dar una válvula de presión a muchos padres que están con la necesidad de poder dar esta solvencia, ¿no? Entonces, este es un segundo tema, es un tema que es importante de revisar o de analizar y que sin lugar a dudas debemos de seguir. Ahora, pasemos a otras oportunidades. Tenemos el tema del e-learning, de la educación en línea. Esto es algo que también, sin lugar a dudas, se disparó los últimos meses, que la necesidad real de que podamos tener una educación que no estábamos teniendo la oportunidad de hacerlo a través de forma presencial, es decir, que no tenían, que las escuelas cuando se suspendieron las actividades pasaron a buscar alternativas de poder seguir dando la educación para no perder los cursos. Entonces, el e-learning no solamente de escuelas privadas, después de escuelas particulares, sino también buscando el e-learning a través de cursos como en este momento que la gente no tiene muchas cosas que hacer. Sepamos que hay algunas opciones y que se van a presentar algunas oportunidades. Aquellos que son desarrolladores, tengan en consideración que hay una gran oportunidad ahí en el nicho de e-learning, que si bien pareciera que hay
ya algunas cosas que existen, que de alguna forma es difícil de combatir, pues no, cada vez vamos a ver que hay más nichos de oportunidad, que el e-learning ganó muchísimos años de curva. ¿Por qué? Porque al final cuando la gente está forzada a tener que ejecutar este tipo de actividades, pues les pierde el miedo, ¿no? Cada vez va a ser más recurrente el hecho que la gente esté metida en el tema de learning. Entonces, va a haber una gran oportunidad para la gente que hace contenidos y para la gente que está en el tema de desarrollo para encontrar algunos nichos de mercado específicos que requieran necesidades particulares. Ahora, pasemos al tema del COVID-19 trackers. Son principalmente plataformas, software, que lo que hacen o que nos ayudan es encontrar dónde están los puntos más importantes de contaminación, de contingencia, que nos ayudan a saber si los síntomas que tenemos para aquellos que son hipocondríacos son o no son COVID, califican o no califican. Entonces hay mucha desinformación y este tipo de aplicaciones, este tipo de software pueden ayudar a que mucha gente encuentre lugares o puntos de interacción real, sobre todo ahorita por el tema del confinamiento y porque también la gente tiene cierto miedo a acudir a centros de salud porque no vaya a ser que no lo tenga y ya me lo pegaron. Entonces hay muchas iniciativas y creo que saldrán más, sobre todo porque no creo particularmente yo en lo personal que esto vaya a durar poco, donde vaya a haber oportunidad de desarrollar software, ¿no? A la medida para este tipo de cosas. Entonces, ténganlo en consideración. Para aquellos que les gusta el tema del desarrollo, que tengan posibilidad de hacer inversiones, es un buen momento si se apuran. Ahora pasemos a otro tema, el tema del legal tech, ¿no? El tema de las herramientas legales. Ya lo platicábamos en grupo hace una semana. ¿Qué va a pasar con la gente que, por ejemplo, no haya hecho el testamento? ¿Qué va a pasar con las operaciones que tengan que hacer y que la gente no pueda viajar, ¿no? Que la gente no pueda acudir a las citas, no pueda firmar o verse de forma presencial? Bueno, pues el tema de los biométricos, el tema de herramientas de firma electrónica van a ser súper necesarios y ese tema que está sucediendo ahorita va a dejar en descubierto muchísimas necesidades que no tenemos cubiertas. Creemos que el sistema jurisdiccional puede llegar a cambiar muchísimo a partir de esto. Creemos que es un cambio de época en ese sentido y esperemos que la gente que se dedica al tema legal, que está involucrado con el tema de desarrollo de software, pueda encontrar esas oportunidades porque al final van a desarrollarse muchas cosas que van a ayudar o que pueden ayudar al sistema a mejorar la estructura legal de las cosas, ¿no? Por otro lado, bueno, tenemos también las impresoras 3D. Para aquellos que no tengan mucha facilidad o conocimiento de esto, las impresoras 3D han jugado un papel importantísimo en Italia porque muchos de los dispositivos, las válvulas, las máscaras, se han podido desarrollar a través de estas impresiones 3D. Entonces, el conocer un poco más a través de las impresoras 3D qué se puede hacer acorta, porque muchas cosas vienen de China, sí, pero a lo mejor por medio de modelos tridimensionales podemos tener aquellas cosas que necesitamos prácticamente al momento. Entonces, las impresoras 3D son, sin lugar a dudas, una necesidad que se van a ir generando. Por otro lado, bueno, también vamos viendo a ver del InsurTech, también el hecho de que la gente esté enfermando, que requiera un seguro médico y justamente relacionado con el Legal Tech, que no le permita o que no pueda firmar, cada vez hay más mecanismos. En Canadá y en Estados Unidos están haciendo algunas mejoras en ese sentido, entonces veremos la implementación de algunas cosas en ese sentido, ¿no? Aquellos que tengan dudas también pueden sugerir o preguntar. Estamos en una transmisión abierta, entonces siéntanse con la oportunidad de poder hacerlo, con la intención de ver que esto, ¿no? Que esto pueda funcionar y espero también escuchar de ustedes. Ahora también el tema de la bolsa es un tema muy delicado. Yo en este caso no me acerco, no buscaría dar ningún tipo de recomendación. Creo que es algo que hay financieros y hay gente que está muy metido en el tema de la bolsa. Entonces sí va a haber oportunidades. Yo no estoy seguro cuándo va a ser el piso donde las oportunidades se vuelvan más atractivas, pero sí
sí creemos que van a haber oportunidades de comprar acciones a muy buen precio, sobre todo para la gente que es inversionista a mediano plazo, ¿no? Los que son especuladores, cuidado, no, este tema no es un tema con el que se juegue, y por lo general la gente que invierte suele decir que tiene que invertir aquello que no nos dé miedo perder. Entonces, si tenemos un excedente, es un muy buen momento de hacer ganancias de capital a través de compra de acciones que sepamos que en este momento se devaluaron, pero que tengamos confianza en que van a recuperarse, ¿no? Por otro lado, bueno, también tenemos el tema del e-commerce. Creo que eso es una de las cosas más importantes, que todavía, como apenas empezamos la cuarentena, no terminamos de visualizar o de entender, pero que el e-commerce va a ser sin duda, está siendo, no puedo decir que no es de mañana, es el hoy de las compras. Ya lo estamos viendo cada vez más a través de aplicaciones, a través de plataformas, pero esto sin lugar a dudas, en este momento México la mitad de las compras tiene que ver con moda, y otro segmento importante tiene que ver con vuelos, pero en este momento vamos a darnos cuenta que es más necesario que nunca el tema del e-commerce, y la gente se va a dar cuenta que no, cuando la gente no tiene el e-commerce, que tiene negocios pero no los tiene al alcance de una forma digital, se van a dar cuenta que van a perder un gran nicho de mercado, ¿no? También en este sentido nos queda claro que avanzamos muchos años. ¿Por qué? Porque este forcejeo que nos da la vida de ponernos o de meternos en nuestra casa en cuarentena nos expone mucho más a herramientas digitales, y estamos seguros que el e-commerce va a dar pasos agigantados. Si no lo tienen, creo que es una excelente oportunidad de que comiencen a conocer las plataformas, los mecanismos para hacer las ventas en línea, que se puedan dar de alta en Amazon. Tienen tiempo suficiente para hacer todo eso. Entonces, si ustedes tienen un negocio donde se vendan productos, donde se puedan vender cosas, este es un excelente momento de hacerlo. Entonces, sin lugar a dudas, les recomiendo que lo hagan. Y bueno, no dejen pasar. Aquí hay información importante respecto de los incrementos que tuvieron cada uno de estos segmentos. Por ejemplo, los supermercados subieron 14% solamente en las primeras semanas. Evidentemente, en este momento no están mucho más disparados. Los muebles 135%, jardinería 130%, etcétera, ¿no? Entonces, en España, bueno, pues Walmart subió 218%, General Grocery subió 160%. Entonces, bueno, de alguna forma cada vez tenemos menos resistencia, cada vez tenemos menos miedo a pagar a través de estas plataformas. Ahora, el mercado inmobiliario. Está muy delicado ese tema del mercado inmobiliario. Ya veníamos de un tema espinoso desde que se clausuró el aeropuerto, desde que se decide no hacer el aeropuerto. Empiezan a haber muchas dudas respecto a la posible recesión que puede llegar a tener México, y esto sin lugar a dudas cada vez hace mucho más evidente, bueno, no evidente, ya estamos en una recesión, pero la liquidez pareciera que todavía no es un problema, pero lo va a ser. Entonces, aquellos que están en el rubro inmobiliario, tengan en consideración, tengan en cuenta que quieren hacer inversiones, que estamos por vivir momentos muy críticos, y que el tema inmobiliario va a ser, sin lugar a dudas, una válvula de presión para mucha gente que requiere liquidez, o en su caso que busque hacer movimientos de nacionalidad, que van a buscar vender sus casas, que van a buscar reunir su patrimonio. Entonces creemos que el mercado inmobiliario va a tener, sin lugar a dudas, un tema de muchas oportunidades en lo que resta del año. Creemos que todavía es un poco pronto para pensarlo, pero a finales de este año va a haber demasiadas oportunidades en ese sentido. Y bueno, pues eso es un tema que ha ido reajustando los precios en las viviendas, tanto en Ciudad de México como en Guadalajara, como en Monterrey, como en muchos lugares. La poca, por así decirlo, demanda ha hecho que la gente tenga que bajar los precios en los inmuebles, lo que nunca pensamos que fuera a suceder. Y bueno, creemos que hay una burbuja ahí que puede llegar a estallar. Así que estemos muy pendientes del tema inmobiliario, sobre todo a la gente que puede hacer inversiones o la gente que está buscando una oportunidad. Este es el momento. Ahora, cannabis. El cannabis era un tema que desde el año pasado estaba rotando.
como una posibilidad de que pudiera suceder. Sin embargo, no fue hasta inicios de marzo que se legisló. Evidentemente, algunas cosas se están parando en este momento, pero el cannabis es un hecho que este año va a estar prácticamente cerrándose respecto a una legislación y una posible reglamento respecto a cómo se va a operar. El cannabis ha sido un tema muy importante para otros países. En Estados Unidos ha tenido una explosión de billones de dólares, igual que en otros lugares del mundo. Y que al final también alguien pregunta acerca de la construcción. La construcción evidentemente se va a parar. Creemos que el tema de la construcción, cuando hay una sobreoferta de lo que tiene que ver con el aspecto inmobiliario, la construcción va a tener una desaceleración muy importante y aquellos que están en medios procesos sería importante que los puedan concluir para no perder. En este momento el juego se llama supervivencia, no es intentar perder lo menos posible. Yo en este momento la gente que va a empezar o que quiere empezar a hacer una inversión fuerte en materia de construcción, yo creo que no es el momento más indicado de hacerlo, más bien sería buen momento de esperar a las oportunidades que vienen. Van a haber muchos terrenos que son joyas que se van a empezar a caer. Entonces, en el plano de construcción, para Jonathan Aviña que preguntó, yo creo que es un buen momento para esperar y agarrar tierra que tenga mucha posibilidad de valer mucho más en los próximos meses, ¿no? Espero que con esto haya respondido la pregunta. Por otro lado, bueno, a ver, el cannabis va a explotar, ¿no? Y tomando en consideración que si el tipo de cambio no se recupera, si el tipo de cambio sigue su curso y sigue perdiendo ante el dólar, pues va a ser un mercado, entre comillas, competitivo. ¿Por qué? Porque la mano de obra va a ser aún más barata de lo que ya era. México tiene condiciones ideales para la cosecha y cultivo de muchas variedades de hemp, de marihuana en general, y a diferencia de otros países, por ejemplo, como Canadá, que tienen que hacerlo todo en warehouses, en lugares donde se tienen que cuidar estos climas perfectos, México es ideal para esto. Entonces México puede llegar a ser un gran productor, gran exportador, si es que no empiezan a poner trabas de inversión extranjera, porque algunas de las posiciones que habían tomado en el Senado era que hubiera una restricción respecto a inversión extranjera, y creo que nos volvemos a equivocar. No debemos de hacer restricciones tan críticas a la inversión extranjera, porque de por sí hemos dado muchos golpes a la confianza de los inversionistas de la inversión extranjera. Creo que sería algo crítico para nosotros, ¿no? Entonces, el cannabis viene fuerte. Ahora otro tema tiene que ver con los insumos médicos. Mucha gente, los mercados de China se han empezado a volver a abrir, entonces hay muchos insumos médicos que se pueden llegar a requerir. Es un hecho que la Secretaría de Salud y los hospitales no tienen las posibilidades para poder llevar a cabo esas tareas. Han habido muchos problemas de carácter de proveeduría médica desde el inicio del año sin haber coronavirus. Ahorita creo que va a estar mucho peor. Entonces creo que si alguien tiene la posibilidad de hacer inversiones, de traer cosas de China o de otros países, creo que es un buen momento en este momento, porque va a pasar el tema y va a haber después una sobreoferta. Entonces, sean moderados. Creo que es un buen momento. Van a hacer falta respiradores, van a hacer falta material importante para efecto de poder llevar a cabo este tipo de cosas. Entonces, bueno, pues insumos médicos es algo que se va a necesitar. Y los últimos dos tienen que ver con metales y home office. Como siempre, en épocas de incertidumbre, los metales son sin lugar a dudas un refugio para los inversionistas, para la gente que tiene dinero líquido, para evitar perder el valor de su dinero. Entonces, el tema del oro, de la plata, del platino, van a ser metales muy demandados en los próximos meses. Entonces, no hay que perder de vista el tema de los metales. Y por último, el tema del home office. El home office, sin lugar a dudas, es algo que llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque mejora la calidad de vida de la gente, en el sentido de que evita muchos traslados innecesarios.
¿Por qué? Porque también hace más económico que que la gente pueda trabajar de su casa y creo que es una buena oportunidad para que toda la gente que hace home office demuestre la eficiencia que puede tener y que esto pueda llegar a para quedarse. Se requiere, sin lugar a dudas, que el home office se instituya y en este sentido van a haber muchas necesidades, tanto del plano del diseño, de la arquitectura, va a haber un reacomodo de espacios importantes en las casas. ¿Por qué? Porque se conceptualizan necesidades diferentes que antes no teníamos. De un lado y de otro, bueno, evidentemente vamos a necesitar muchas herramientas nuevas. Creo que la gente que hace home office ha dado cuenta que hay muy pocas herramientas que en este momento solventan o solucionan algunas cuestiones. Entonces, será el home office una oportunidad para aquellos que estén relacionados al tema, ya sea desde una parte de construcción, de remodelación, o tal vez incluso de este desarrollo de software o herramientas que ayuden al home office, ¿no? Y bueno, voy a hacer algunas consideraciones finales para la gente que nos sintoniza. Primero, algunos expertos estiman que el 70% de la población va a llegar a tener COVID. Entonces, lo que les quiero comunicar con esto es, apenas estamos en el comienzo. No crean que esto va a durar solamente 2 semanas. Es el comienzo de cosas que vienen a cambiar nuestra vida y ténganlo en consideración. Dos, los escenarios más optimistas apuntan que será a finales del verano cuando existen mejores condiciones. Esto no lo digo yo, lo dice el gobierno de Estados Unidos. Entonces hay que considerar que tenemos que tener liquidez, que tenemos que guardar nuestras finanzas de aquí a entonces. Después, países asiáticos con mejoras han anunciado que no reanudarán los eventos masivos, es decir, que eventos deportivos, eventos culturales, eventos de conciertos no se van a reanudar y esto evidentemente pues posiblemente va a suceder en otros países también. Otra cosa que es importante tener en consideración es que es posible que en invierno del 2020 generen nuevos brotes. Entonces, posiblemente este tema, si vemos que está ganado y cantado, no os tomen confianza, posiblemente no sea así y posiblemente podamos ver rebrotes a partir del invierno, del frío. Y por último, el periodo de vacuna estimado es a menos de 18 meses. Para la gente que está metido en el tema médico, aseguran que 18 meses es nada, ¿no? 18 meses es un tiempo relativamente bajo en comparación a lo que se ha hecho en otros temas médicos y que antes que eso, lamentablemente, es muy difícil pensar que vamos a tener una solución a este tema. Consideraciones adicionales, tengan mucho cuidado en el tema de seguridad. Las escaseces en varios sentidos van a generar que la gente pueda llegar a tomar acciones que puedan llegar a perjudicar la seguridad pública. Entonces, extremen precauciones en ese sentido y sigan pendientes de las noticias. No quiero sobreinformarlos en el sentido de que no se crean todo lo que ven, revisen muy bien las fuentes y bueno, con esto nos despedimos. Logic hace este esfuerzo para ustedes con la intención de tenerlos informados, de que ustedes puedan estar más cerca de algo. Nosotros, entre otras cosas, nos dedicamos a cuestiones de derecho, estructuración de negocios, franquicias. Entonces, cualquier cosa que puedan llegar a necesitar, temas tecnológicos también desarrollamos, estamos a sus órdenes. Y les voy a dejar anexo el documento para que puedan consultar algunas de las fuentes de las cuales se llegaron a cabo esto. Les agradezco mucho su tiempo. Creo que no tenemos preguntas por ahora, entonces pues sería todo por ahorita. Les agradezco mucho el tiempo de haber sintonizado esto. Hasta luego.